Muy buenos días, hermanos y hermanas. Les saludamos en el nombre del Señor Cristo Jesús, con el gozo de siempre, la bendición de podernos conectar y de continuar creciendo juntos en el conocimiento de Cristo Jesús como nuestro Señor y creciendo en su gracia también. Es una bendición de verdad cada domingo escudriñar la palabra y aprender y aplicar estas cosas que se escribieron para nuestra enseñanza, dice. Y mientras caminamos, mientras seguimos, mientras aprendemos grandes cosas, Dios continúa haciendo en nosotros, a través de nosotros y por nosotros. Así que grande bendición es estar en su presencia, escuchando de lo que el Espíritu quiere enseñarnos esta mañana. Padre bueno, Dios, te damos gracias esta mañana por tu bondad, por tu misericordia. Señor, por la seguridad que tenemos que al acercarnos a su trono, Señor, usted nos habla, usted nos fortalece, usted nos perdona, usted nos edifica y todas esas cosas que vienen con el privilegio que tenemos de acercarnos a usted, Señor. Como esta mañana nos acercamos a usted para que usted nos hable, nos enseñe, para que por su Espíritu, Señor, su palabra, que es viva y eficaz, más poderosa que una espada de dos filos, Señor, penetre nuestros corazones, no solamente nuestra mente, nuestros corazones en lo más profundo, y encuentre un corazón receptivo y dispuesto a obedecer y a servirle, porque ese es nuestro deseo. Entonces, Señor, enséñenos pues, por favor, se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hermanas, otra vez gusto de saludarles y continuamos en nuestro estudio a través del libro de Romanos, Romanos capítulo 8. Como les dije la semana pasada, se dice que Romanos capítulo 8 es la joya. Si habláramos de un anillo de diamante, entonces el diamante sería Romanos capítulo 8. Todo el libro es un libro fantástico, es un libro poderoso, es un libro verdaderamente fundamental en nuestro caminar como cristianos. Pero el capítulo 8 es la cima, es esa cuando llegamos a la cima de esa montaña y podemos ver a la distancia la gracia de Dios que nos ha sido dada. Entonces, esta mañana vamos a estar en el capítulo 8 de los versos 1 al 11. Ya hablamos la semana pasada, o más bien esta misma semana que está terminando, y hablábamos acerca de lo que significa que no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Comienza el capítulo 8 diciendo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso, recordando el contexto del capítulo anterior, en el verso 24 y 25, donde Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y luego la respuesta es, gracias doy a Dios por Jesucristo. Dice aquí, siempre les he dicho, la palabra Jesucristo en realidad no es técnicamente correcta, no debería ser así. Preferiríamos decir Jesús Cristo o Cristo Jesús. Pero bien, dice aquí, doy gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Eso Pablo hablando en el asunto de que aun cuando ya hemos sido justificados, aun cuando estamos en este proceso que llamamos la santificación, esta naturaleza pecaminosa va a permanecer con nosotros, no nos domina, porque capítulo 6 dice, el pecado no se enseñoreará más de vosotros, y no nos domina porque justificación es que Dios nos hizo libres de la pena del pecado, la penalidad del pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, justificación, somos libres de esa penalidad del pecado. Pero santificación, entonces, ese es Dios haciéndonos o trabajando, obrando en nosotros. Esto es obra de Dios. Él es el que hace estas cosas. Dios obrando en nosotros en este proceso que le llamamos santificación. Dios está trabajando en nosotros para hacernos libres del poder del pecado, que ya no nos domina más. Aun cuando sabemos que pecamos y fallamos y terminamos haciendo cosas que no queríamos hacer y las que queríamos hacer no las hicimos, pero nuestra vida no se identifica como una vida de constante pecado, no es un estilo de vida completamente dada al pecado.
Y cuando pecamos ya sabemos que confesamos nuestros pecados, Jesús es fiel, Él es justo para perdonarnos. Entonces, cuando entendemos estas cosas, la vida cristiana se vuelve mucho, pero mucho más amena, no fácil. La vida cristiana no es fácil. Siempre he dicho, la vida cristiana no es ni para los cobardes ni para los perezosos. La vida cristiana no es fácil. No es fácil. Pero aun cuando no es fácil, la vida cristiana es una vida de mucho gozo, porque el poder que nos ha sido dado por el Espíritu nos hace mirar cosas que antes para nosotros hubieran sido imposibles. Entonces, capítulo 8 comienza diciendo, no hay pues ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y termina diciendo, y no habrá nunca separación para los que están en Cristo Jesús. Es bien importante, no hay condenación y no habrá separación. Ese es el verso 39. En medio de esto, ¿qué tenemos? Vamos a hablar de 4 cosas en específico. En los primeros 11 versos vamos a hablar de no hay condenación y nunca habrá separación. ¿Qué hay en medio de estos 2 versos maravillosos? Bueno, hay el espíritu de vida en Cristo Jesús. Luego hay esperanza y vamos a hablar del tema de la adopción. ¿Qué nos da esperanza? Que Dios no solamente nos salvó y que Dios no solamente nos está santificando o poniendo aparte. Ahora, en cuanto a posición, eso ya es un hecho. Dios ya nos ve justificados, santificados y glorificados. Ya es la manera en que Él nos ve. Eso es nuestra posición. Pero en la práctica todavía estamos en este proceso de santificación. Entonces, ¿qué hay en medio de la no condenación y la no separación? Hay vida en el Espíritu. Los primeros 11 versos nos van a ocupar de eso. Luego hay la promesa, esta gloriosa bendición de la adopción. No solamente que nos justifica y nos santifica, pero Dios nos ha adoptado para ser sus hijos. Esta adopción nos hace vivir con esperanza. Si hay algo que el mundo necesita es esperanza. Las cosas horribles que pasan con la gente cuando no tienen esperanza. Suicidios, enfermedades mentales y todas estas cosas cuando no hay esperanza. Las cosas maravillosas que suceden cuando una persona tiene esperanza. Y al final de esto nos va a decir, y no solamente eso, pero al final del capítulo nos va a estar hablando y nos va a estar diciendo, y todo eso por el eterno amor de Dios por nosotros. Entonces, en el capítulo 8 tomemos los primeros 11 versos y vamos a hablar acerca de lo que es la vida en el Espíritu. La vida en el Espíritu. Verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no termina ahí, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto de no conforme a la carne? Que la carne no domina sus vidas. No viven en esta carnalidad. ¿Qué es eso? Que no viven con los mismos deseos pecaminosos de la vieja vida pasada. ¿Por qué? Porque son nuevas criaturas. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Una persona no puede decir, pues es que yo soy así. No. Así no debe ser. La carne no debe dominar más la vida de un cristiano. Si eres cristiano, no puedes vivir bajo el dominio de la carne y del pecado. Porque hay algo que no concuerda y hay algo que, dice una hermana en la iglesia, hay algo que no macha. Y es que es verdad. Por una vida cristiana, que ahora la identidad de esa persona es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué parte de eso no ha podido cambiar Cristo? Entonces no tiene sentido, ¿verdad? Si ya no vivo yo, más Cristo vive en mí, ¿es Cristo entonces tolerante de ese pecado? ¿Tolerante de esa conducta, de ese lenguaje, de esa actitud, de esa envidia? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué pasa? Eso no quiere decir que sea perfecto. No, va a fallar. Pero eso no es su estilo de vida. Eso no es lo que identifica a esta persona. Entonces dice aquí, los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, no para los que son dominados por la carne. No hay condenación para no los que son dominados por la carne, sino para los que andan por el dominio o en el poder o bajo el control del Espíritu Santo. Es una vida totalmente distinta, es lo que dice, sino conforme al Espíritu. Entonces, ¿qué debemos entender? Bueno, este primer verso tiene que leerse a la par también del capítulo anterior, los últimos 2 versos, para que pongamos las cosas en claro. Entonces, Pablo dice,
Miserable de mí. ¿Por qué? Porque siempre debemos recordar nuestra condición de pecado. No es que somos pecadores porque nuestra vida así nos identifica, pero que sí pecamos. Debemos reconocer nuestra condición pecaminosa. ¿Por qué? Porque si no admites que todavía pecas, entonces vas a tener problemas como capítulo 8 de Romanos aquí y muchos otros capítulos que hablan acerca del pecado. Y el momento en que empiezas a pensar que ya estás libre y que ya nunca vas a pecar, ya te estás encaminando al desastre. Hay una bendición tremenda en saber que el pecado sigue presente en mí. No el pecar, pero el pecado. El pecado está ahí y si de pronto dejo de andar en el Espíritu porque ahora comencé a andar en la carne, lo que va a dominar mi vida es el pecado. Y entonces es bueno saber que somos propensos al pecado. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner de rodillas a clamar a Dios para que nos perdone y nos rescate y nos dé libertad. Así que debemos entender ese asunto y debemos, aquí nos va a decir, y no solamente entendemos ese asunto, pero atendemos cuando Jesús nos está hablando. Pablo dice aquí, doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Y la siguiente cosa es que necesitamos reconocer nuestra necesidad por un poder más grande que nuestra propia fuerza. Si nosotros no somos capaces de hacernos libres de esas actitudes, de esas acciones pecaminosas, no somos capaces. Necesitamos en nosotros algo más grande que ese problema. Y eso más grande es el Espíritu Santo que ahora viene a habitar en nosotros. Por eso los versos que siguen hablan exactamente de eso, la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Por eso hemos titulado este estudio La vida en el Espíritu. Vean lo que dice Romanos 8, verso 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ley aquí significa principio. El principio del Espíritu de vida, principio como algo fundamental. El principio de la ley dice, del Espíritu de vida en Cristo me ha librado del principio del pecado. Si somos propensos a pecar, pero ahora entiendo esta realidad, esta gran verdad, que el Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de eso. ¿Cómo es así? Capítulo 8, verso 2. Porque verso 3 nos va a decir, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, aquí donde dice a causa del pecado, quiere decir y como una ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Esto es bien importante porque de aquí vamos a sacar el significado de lo que implica la vida en el Espíritu. Como les he repetido muchas veces, ya hemos sido justificados, ya sabemos eso. Romanos capítulo 5 nos dice eso. Capítulo 6, ¿cuál es la relación del cristiano entonces con el pecado? Ya no se enseñorea más de vosotros, ya no tiene dominio sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús vino en semejanza de hombre, vino y se hizo hombre como nosotros, para morir por nuestros pecados. Sí, para que Jesús pagara por el pecado tenía que ser 100% hombre. Y aún así vivir una vida sin pecado. Él dijo, ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Jesús vivió una vida sin pecado. Por eso pudo pagar por nuestro pecado, porque Él es sin pecado. Y para agradar a Dios con su sacrificio tenía que ser 100% Dios. 100% Dios, 100% hombre. Entonces dice aquí, el Padre enviando al Hijo para que muriera por nosotros. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. No es como que Dios dijo, bueno, pecaron, pero ya olvídense, no pasa nada. No, Dios, porque es justo, tiene que castigar al pecado. O una de dos, o teníamos que morir nosotros o alguien más tenía que morir. Ese es el punto que Dios quería enseñarles desde el principio de Génesis al pueblo de Israel. Cuando comenzaron después los sacrificios en el tabernáculo, en el desierto y luego en el templo. Que por el pecado de las personas alguien tenía que morir y por eso ellos ofrecían un corderito para que muriera en sustitución por el pecado de la persona.
Y cuando viene Cristo Jesús, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. El corderito solamente podía apaciguar la ira de Dios por un año, y luego al siguiente año otra vez y otra vez y otra vez, porque no quitaba el pecado, pero cubría ese pecado por ese tiempo. Pero Jesús vino y murió una vez y para siempre, y con un solo sacrificio quitó el pecado de todos aquellos que por fe creen en Él, en la obra que Él hizo, en su muerte y en su resurrección. Entonces dice el verso 3, Dios envió al Hijo para que muriera, el Hijo que se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14 dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Murió como hombre, vivió como hombre, tenía sed como hombre, comía como hombre, dormía como hombre, sangró como hombre, lloraba como hombre. Y en esa condición fue a morir a la cruz por nosotros, por los hombres pecaminosos, aunque Él nunca cometió pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, la Biblia dice. Entonces, verso 3 nos dice: y al morir en la cruz, condenó al pecado. El pecado que ponía sobre nosotros esta gran condenación de muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesús tuvo que morir. ¿Para qué lo hizo? Verso 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora bien, la ley dice: no matarás, no robarás, no darás falso. Todas estas cosas, ¿podemos cumplirla? No. Y si cumplieras 9 y fallas en uno, eres culpable de todos, dice Santiago. Entonces Jesús vino a cumplir la ley en su totalidad. Dice: yo no vine a abrogar, yo no vine a deshacer la ley, vine a cumplir la ley. Y al morir Cristo Jesús por nosotros, cuando Él murió, también nosotros morimos con Él. Y fue sepultado y fuimos sepultados con Él por fe. Y resucitó de los muertos y resucitamos de los muertos con Él. Y ahora vivimos en vida nueva. Y ahora no solamente que ya fuimos justificados, la justicia de Dios fue aplicada a nosotros. Y Dios nos declaró justos, pero todavía no somos justos. Estamos en el proceso de que Dios nos está haciendo justos. Y vamos a ser hechos justos en la totalidad cuando por la glorificación lleguemos a estar en la presencia de Dios para siempre. Entonces sí, seremos como Él. Entonces entendamos esto. Jesús murió por el pecado. Ahora Él cumplió la ley por nosotros. Entonces murió para condenar al pecado. Entonces nosotros morimos al pecado también. Ya no vivimos con ese temor de la paga del pecado es muerte. Ya no. Jesús murió por nosotros. ¿No es maravilloso esto? Claro que es maravilloso. Y esto es fundamental como cristianos, que no solamente que aprendamos estas cosas, pero que apliquemos estas cosas. Lo primero que aprendemos aquí en estos versos, más bien en el capítulo 8, es de que habla de tantas veces, 19 veces va a mencionar al Espíritu. 17 de ellas son relación directa al Espíritu Santo. 2 de ellas es solamente el Espíritu, nuestro Espíritu. Es maravilloso, pero no es un capítulo acerca del Espíritu, porque después del capítulo 8, verso 18 en adelante, solamente lo menciona 2 veces. Entonces, si no es acerca del Espíritu, ¿por qué es tanta mención del Espíritu? Porque nos está mencionando lo que el Espíritu vino a hacer. ¿Y qué vino a hacer? A recordarnos que no hay condenación, porque ahora estamos en Cristo Jesús, y el Espíritu de vida en nosotros nos ha dado vida. Ya no estamos más muertos en delitos y pecado. Y si no hay condenación, entonces jamás habrá separación. Y el tema entre medio de todas estas cosas es: estamos seguros en las manos de Cristo Jesús. Porque Él con su muerte nos ha salvado, con su resurrección nos ha salvado. Estas son verdades de verdad muy profundas y es una grandísima bendición. Entonces, si estamos seguros, ¿cómo es que estamos seguros? Bueno, estamos seguros, número 1, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Qué hace el Espíritu en nosotros? Bueno, mira lo que dice aquí en el verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El verso 4 dice: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora,
la ley ya no nos condena, ya no puede, porque ya morimos a la ley y nos hemos casado con Cristo. Eso es lo que veíamos en el capítulo 7, ¿se acuerdan? Y entonces ahora nos damos cuenta que por el Espíritu de vida en nosotros comenzamos a hacer las cosas que la ley dice que son buenas, porque la ley es buena, es justa, es beneficiosa. Y ahora por el Espíritu de vida que está en nosotros, comenzamos a hacer las cosas que la ley pedía de nosotros. Y nos gozamos en hacer eso. Pablo dice en el capítulo 7, lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Claro, en nuestra fuerza no podemos, pero ahora el principio que ahora tenemos es el Espíritu de vida en nosotros. Él es el que nos va a dar ese poder. Él nos habilita, si así queremos decirlo, para que nosotros podamos caminar en esa vida justa que le agrada a Dios. Por eso dice aquí, y no solamente viene y cambió nuestra relación con Dios, pero también cambió nuestra mente acerca de todas estas cosas. Ya nuestro pensar no es para los deseos de la carne. Acuérdense, antes de venir a los pies de Cristo Jesús, apenas se iba llegando jueves y ya te pagaban, y el viernes estabas pensando en qué ibas a ir a gastar eso. Y en la fiesta, poco te importaba si eras casado y tenías hijos, poco te importaba tu esposa o tus hijos. Y si no estabas casado, poco te importaban tus padres. Poco te importaba nada. Sábado y domingo era para la fiesta. Jamás tenías tiempo de ir a Dios. Es más, ni querías, porque decías que yo no soy religioso y no te interesaba. Y las cosas de Dios no tenían ningún sentido. Y hablabas y murmurabas y criticabas sin sentido y sin saber nada, en verdad, de tu ignorancia. Criticabas las cosas. Yo no voy a la iglesia porque ellos son una bonza de hipócritas. Pero eras ignorante y no sabías nada de eso. Todo eso para justificar tu vida de pecado, porque pensabas en la carne. Y era lo único que te interesaba, es agradarte a ti, la vanagloria de los ojos, de la vida, los deseos pecaminosos en el mundo. Para eso vivías. Pero algo pasó, ¡bam!, cambió de repente tu vida. Y ahora moriste a los deseos pecaminosos de la carne y ahora vives en la vida nueva que te ha sido dada por el Espíritu que te hizo libre. Y ahora de repente tu mente ha cambiado. No. Lo que quiero es agradar a Dios. Particularmente cuando eres nuevo creyente. Quieres estar en todos los servicios, en todos los estudios, en todas las actividades y eventos de la iglesia. No te alcanza el tiempo para agradecer a Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, ¿no es cierto? Y ves la televisión y ves algo que no conviene y le cambias o la apagas. Y escuchas el radio y dicen algo y le cambias a la estación o lo apagas. Si es que alguien todavía escucha radio. O en tu teléfono. Y ahora de repente tienes un amor por la gente que antes odiabas. Ahora de repente quieres hacer las cosas que son agradables a Dios. ¿Por qué? Porque tu manera de pensar cambió. Eso es arrepentimiento. Cambia tu mente. Piensas diferente acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Espíritu, acerca de la iglesia, acerca de la Biblia. Es una vida totalmente... Pero todavía tienes ese conflicto porque aun cuando quieres hacer las cosas correctas por lo que sabes de la Biblia, de repente tienes esas batallas. Es un constante batallar. Porque todavía traemos con nosotros esa carne que busca engañarnos y regresarnos a ese dominio que antes tenía sobre nosotros. Pero la Biblia dice, ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no estamos en la vida como antes estaban viviendo en la carne y para los deseos de la carne. Verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Sí, así vivíamos, ocupándonos en las cosas de la carne. Y poco a poco ni cuenta nos dábamos y estábamos muriendo. Algo en nosotros o algo acerca de nosotros o algo por nosotros estaba muriendo.
Estábamos poniendo a muerte en nuestras relaciones. Esa es la realidad, esas son las cosas que sucedían, es la cosa como vivíamos. Pero entonces dice aquí, por cuanto los designios de la carne, verso 7, son enemistad contra Dios. La carne no se puede, no hay manera de restaurar la carne. La carne no tiene ni el deseo ni tampoco tiene la manera de cómo someterse a la voluntad de Dios. La carne es hostil, es completamente enemiga de las cosas de Dios. Por eso Dios no hace absolutamente nada para restaurar la carne, para mejorar la carne, no. De hecho, la Biblia dice que hay que ponerla a muerte, hay que crucificar la carne. Eso es lo que la Biblia nos enseña, porque es enemistad contra de Dios. Pregúntale a alguien que no sea creyente y dile, oye, ¿qué te parece? ¿Por qué no vamos a la iglesia? No, eso no es para mí. Porque la carne no busca las cosas de Dios, no se deleita en las cosas de Dios, no tiene deseo por las cosas de Dios, ni quiere, mucho menos saber nada de las cosas de Dios. Pero dice aquí, las cosas de la carne no se sujetan a la ley, y aunque quisieran, no lo pueden hacer. Pero verso 8 dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Oye, pero ¿no te preocupa que estás viviendo una vida que eres enemigo de Dios? No. Diles acerca de lo que es la consecuencia del pecado y dile que la paga del pecado es muerte. Y la respuesta, por lo general, la respuesta que escuchas de ellos es, yo soy así y así me voy a morir. ¿Pero vas a estar separado de Dios? No. Ni es cierto, no hay infierno, no pasa nada, te moriste y ahí acabó todo. Eso es el cuento que se creen, es lo que Satanás les ha enseñado. O si son un poquito más buena onda, te voy a decir, no. Por eso la iglesia hace rezos por nosotros. Y novenas y no sé cuántos, y cabo de año y no sé cuánto tiempo, para que Dios nos acepte. Pero ¿por qué Dios tendría que aceptarte si eres su enemigo? Es más, ¿por qué querrías estar en la casa de Dios si no quieres saber nada de Él? ¿Por qué querrías estar en la presencia de Dios si Dios te molesta, Dios te ofende? ¿Por qué? Pero es ignorancia, pura y netamente ignorancia. Aunque viven el resto de sus vidas y que no agradan a Dios. Entonces, aun cuando le pongas reglas y regulaciones y legalismos, no se van a someter a las cosas de Dios. No lo van a hacer. Tienes que entender el principio de la Iglesia Católica. Cuando vinieron a México, a Latinoamérica, a someter a los nativos ahí y queriéndolos someter con el evangelio que no era evangelio, con su religión. ¿Y cuánta gente no quemaron solamente porque no querían creer en la doctrina de la Iglesia Católica? ¿Cuánta gente no quemaron? Y después aprovecharon eso para quemar a miles, me atrevo yo a pensar que millones, a través de los años, en lo que se conoce como la Santa Inquisición. Es la verdad, no estoy inventando nada de eso, eso es históricamente verificable. Pero esa es la realidad. La Biblia nos dice, no, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, jamás lo van a hacer. Pero ve el verso 9, mas vosotros, y ve que hasta ahorita Él ha estado diciendo, los que son, y habla acerca de otros. Pero ahora viene el verso 9, dice, pero nosotros, ustedes no viven según la carne. ¿Quién? Esos los creyentes. Los creyentes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Es decir, ya no tienen por qué estar dominados por la carnalidad en sus vidas. Ahora deben estar dominados por el poder del Espíritu Santo que ahora vive en ustedes. No vive según la carne, sino según el Espíritu. Y luego dice la pregunta, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y es la gran interrogante. Y aquí tienes que ponerte en verdad muy serio y ser muy sincero. ¿El Espíritu de Dios mora en ti? Ser cristiano no es ir a una iglesia.
Ser cristiano no es un día haber levantado la mano y decir, ¿qué dijiste? No sé, pero me dijeron que repitiera eso. ¿Entendiste? No, no lo hice. No entendí, pero levanté mi mano. Eso no es ser cristiano. Permíteme que te diga, eso no es ser cristiano. No. Ser cristiano verdadero es de que sin duda, sin incertidumbre, con toda certeza puedes decir, yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Cómo lo sabes? Porque fui a Cristo Jesús, clamé a Cristo Jesús que me perdonara de mis pecados, que sí creo en Él, que Él es el camino, la verdad y la vida y que nadie viene al Padre sino por Él. Le rogué, le pedí que me salvara y le entregué el control absoluto de mi vida. Y Él sabe que en mi corazón era sincero en ese momento, porque lo necesitaba. No para que me salve de la llama del infierno, pero para que me cambie la vida y para que me permita el privilegio de amarlo, de conocerlo, de servirle. Porque eso es lo que Él me promete. Él vino para darme vida y entendí que estaba muerto en mis pecados y separado de Dios. Y que si moría en esa condición, iba a ser separado para siempre en el infierno. Y no quiero más eso, no quise más eso. Y le clamé a Jesús. Y yo sé que en ese momento Él me escuchó y me perdonó de mis pecados. Y me dio su Espíritu que ahora vive en mí. Soy cristiano porque el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y no tengo duda al respecto. Y sé que aún no soy todavía lo que debo ser. Pero por la gracia de Dios no soy lo que antes fui. He sido redimido, perdonado, salvado por gracia, por fe en Cristo Jesús. Y no hay nada ni nadie que me pueda condenar. Y no habrá nada ni nadie que me pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Eso sé. Y de eso nadie me cambia. Porque Él es el que me sostiene. ¿Viste? Sé que el Espíritu de Dios mora en mí. ¿Y qué si una persona va a la iglesia pero no está segura que tiene el Espíritu? Si no tiene el Espíritu no es cristiano, punto. Ay, pastor, no debe ser así. Si no, debo de ser así. Pero lo peor que le puedo hacer a una persona es darle falsas esperanzas con algo que no es verdad. Cuando vivía en Panamá, había personas que venían y me decían, ay, un día de esto le hago la visita. No me visite, por favor. Yo no estoy invitando a que me visite. Yo no necesito que me visite. Me agrada cuando me visita la gente. Pero ser cristiano no es que me visite, es que usted le entregue su vida a Cristo Jesús. Porque si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero yo he ido a la iglesia, eso no es lo que importa. Es que el Espíritu de Dios vive en mí. ¿Y cómo sé que el Espíritu de Dios vive en mí? Ok, número 1. Las cosas de Dios son mi deleite, son mi delicia. La ley de Dios, la palabra de Dios es mi deleite. La presencia de Dios es mi necesidad. El Espíritu Santo es quien sacia mi sed. Cristo Jesús es mi Señor y mi Salvador. Es el Señor de mi vida. No voy a ningún lado, no hago nada, no digo nada, no intento nada sin antes consultarle a mi Señor, porque Él es mi Señor. Yo solamente le sirvo. Entonces puedes decir que el Espíritu vive en ti. ¿Detestas tu pecado? Por supuesto. ¿Amas a Dios? Por supuesto. ¿Amas a la gente? Por supuesto. ¿Sirves a la gente? Sí. ¿Estás dispuesto a que Dios haga su voluntad en ti, aun cuando no sea lo que tú? Sí, porque soy de Él. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y que las tribulaciones del tiempo presente nada pueden compararse con la gloria venidera. Eso estoy convencido. Así como dijo Pablo, ninguna de estas cosas me conmueve. Ya sea que viva, vivo para Cristo, o sea que muera, muero para Cristo. Porque soy de Él, en Él y para Él. Eso es lo que necesita la persona saber. No una religión, una relación personal con Cristo Jesús. Porque si tienes esa certeza y si dices, yo sé que el Espíritu de Dios mora en mí, entonces estás caminando de acuerdo al Espíritu, no conforme a la carne. 1 Corintios 6:19 dice, ¿o acaso no sabéis que sois templo del Espíritu y que fuiste comprado por precio de sangre? Sí,
El día en que recibiste a Jesús como Señor de tu vida, el Salvador de tu vida, en ese momento pasaste a ser el templo del Espíritu, de su Espíritu. ¿Qué es el templo? El lugar donde Dios habitaba. Su presencia habitaba en el templo. Cuando el pueblo de Israel vivían en ese tiempo con el templo. El templo era el lugar donde Dios se reunía con su gente. La gente venía a adorar a Dios ahí. Eso es lo que ahora somos. Templo del Espíritu. Juan capítulo 14, verso 15 y 17 dice: y les daré otro consolador para que venga y quede con ustedes para siempre. ¿Cuánto tiempo está el Espíritu? Para siempre. ¿Habrá un día en que estemos sin el Espíritu? Jamás. Tito capítulo 3, verso 4 al 8 nos dice: el Espíritu Santo no solamente nos ha regenerado, pero ahora diariamente nos está renovando en el entendimiento. Pienso distinto, aún como cristiano, y la verdad les digo, como pastor, pienso distinto ahora que como pensaba hace 6 meses, hace un año. Pienso distinto por la renovación de la mente en el Espíritu Santo. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, no eres de Dios, no eres cristiano, no te hagas ilusiones. Los testigos de Jehová dicen que son cristianos. Los mormones dicen que son cristianos. Los católicos dicen que son cristianos. Y aun cuando puede haber alguien entre ellos que sí lo sea, la regla en general no es así. El único que puede decir que es cristiano sinceramente es aquel que pueda decir sin duda, con certeza, que el Espíritu de Dios vive en él. Pero el Espíritu de Dios no puede vivir en una persona que vive una vida de pecado, o una persona que vive adorando ídolos, o una persona que vive, ¿me entiendes? Debe ser visible el cambio que ha sucedido. En verso 10, aquí viene la grandísima promesa: pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo entonces verdaderamente está en nosotros, aun cuando dice 2 Corintios que aun cuando en nuestro cuerpo se va deteriorando, el hombre interior se va fortaleciendo. Y entre más nuestro cuerpo va avanzando en edad y se va deteriorando, nuestro hombre interior se va fortaleciendo, porque entre más nuestro cuerpo está cerca a la sepultura, más nuestro espíritu está cerca al cielo. Y esa es la gran verdad. ¿Por qué dice eso en el verso 10? Porque el ser cristiano no quiere decir que no nos vamos a morir. Y nos enfermamos y sufrimos y padecemos. Pero eso es lo bonito de estas cosas. Ve el verso 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es la esperanza del cristiano. Esa es la esperanza del cristiano. ¿Qué? Que aun cuando sé que mi cuerpo se está deteriorando, vendrá el día en donde Dios va a resucitar. Si muero antes del rapto de la iglesia, van a sepultar mi cuerpo, pero yo no me morí. Cuando alguien les diga, pues se murió el pastor Bertín, no es cierto. No es cierto. Se murió fue mi cuerpo. Yo solamente me mudé de esta morada temporal, que es mi cuerpo, a una morada celestial con Cristo Jesús en la gloria. Porque si el Espíritu de Dios está en nosotros, vendrá el día en que en la resurrección, durante el rapto de la iglesia, en la resurrección, este cuerpo va a ser resucitado, y no igual, va a ser transformado. En un abrir y cerrar de ojos, dice Pablo, seremos transformados y recibiremos este cuerpo que va a ser resucitado, pero transformado completamente. Pero yo no voy a estar en la sepultura. No me lleven flores, por favor. No vayan a llorar a la sepultura. No me vayan a visitar ahí, porque yo no voy a estar ahí. De hecho, el día que Dios me llame y que sepan que se murió el pastor Bertín, celebren, porque por fin me he librado de este cuerpo de muerte.
ausente del cuerpo, presente con el Señor. Celebren por mí, canten con regocijo, con gozo. Estos son los efectos de nuestra unión con Cristo Jesús, que nos dan la certeza por el Espíritu que ahora vive en nosotros. El Espíritu que nos llamó, que nos regeneró, que nos bautizó en el cuerpo de Cristo, que nos selló para el día de la redención, que nos llena, que nos da el poder, que nos fortalece y que nos revela a Cristo Jesús diariamente. El Espíritu que nos santifica, un día le dará vida a nuestros cuerpos mortales, no importa cuánto tiempo lleven enterrados en la tumba, Dios levantará. Oiga, pastor, ¿y qué si en vez de que entierren mi cuerpo en la sepultura, qué si me llevaron a ser cremado? No importa. Dios hizo el primer hombre del polvo de la tierra. Dios no tiene ningún problema en hacer lo mismo con un poco de ceniza. Esa es la esperanza del cristiano, que un día nuestros cuerpos, así dice, serán vivificados por el Espíritu que ahora mora en nosotros. Esa es nuestra esperanza. Entonces, ¿cómo concluimos esto? Bueno, uno, la realidad de lo que Dios ya hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Nos dio a Cristo Jesús para que muriera por nuestros pecados, para que una vez que Él murió por nuestros pecados y resucitó a vida nueva, nos dio vida nueva en Cristo Jesús, y desde ese momento que nuestra fe puesta en Cristo Jesús, ya no hay más condenación sobre nosotros. Y eso nos da un gozo tremendo, porque en este proceso de santificación que nos lleva a la glorificación, en todo este proceso nada ni nadie nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Segundo, aunque también debemos reconocer que estamos en una guerra. Gálatas 5:17 dice, esta es la batalla entre la carne y el espíritu. Filipenses capítulo 4, verso 8 nos dice, y tenemos que estar pendientes de todo esto. Pensemos de la manera correcta. Pensemos en lo que es puro, lo que es bueno. Hebreos 3:1 dice que nuestros pensamientos sean Cristo Jesús. Isaías 26, me encanta ese verso, ese sí se los voy a leer porque es una gran verdad. Y es una verdad que nos anima, lo que dice Isaías 26. Y vean esto. Como digo, la Biblia puesta en contexto, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Dios nos va a guardar en perfecta paz. Así que reconoce lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda que estás en medio de una guerra y que el conflicto es a muerte. Y recuerda quién eres. Recuerda quién eres. Nunca se te olvide tu identidad. ¿Quién eres? Bueno, déjame te ayudo un poquito. Gálatas capítulo 4, verso 6. Y anota este verso y que nunca se te olvide porque esto es quién eres. Mira lo que dice Gálatas 4, verso 6. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Quiere decir, dice aquí, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción como hijos. Ahora que somos hijos de Dios, dice, porque somos hijos de Dios, Dios ha enviado a su Espíritu a nuestros corazones. Y ahora Dios no solamente es Dios, pero Dios es Abba Padre. Abba Padre quiere decir papito, papi. ¿Qué aprendemos entonces? Recuerda lo que Dios ya hizo por ti. Recuerda que estás en medio de una guerra. Y recuerda quién eres en Cristo Jesús. Y que pase lo que pase, no se te olvide que no hay condenación y jamás habrá separación porque estás en Cristo. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu bondad y misericordia, por tu amor y tu gracia. Te pedimos, Dios, que continúes haciendo en nosotros tus propósitos y tus planes. Gracias por ser bondadoso. Gracias por ser tan compasivo con nosotros, por perdonarnos nuestros pecados, por adoptarnos como tus hijos y por darnos el privilegio de poderte llamar papi.
Gracias, Dios, que estamos en Cristo Jesús y el Espíritu de vida en Cristo nos hace recordar que somos tus hijos y que nunca más volveremos a estar bajo condenación y que nunca más habrá nada que nos separe de tu amor, porque tú eres Dios y tú cumples tus promesas. Bendito sea tu nombre, te alabamos y bendecimos en Cristo Jesús. Amén.